Lo que vamos a hacer en este circuito de control ahora es encender un foco utilizando una bobina contactora. Esta es nuestra bobina. Aquí es donde se energiza. Aquí tenemos contactos abiertos de la bobina, nuestros botones de paro y de arranque, nuestros dos focos, sus entradas y salidas. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito? Bueno, vamos a encenderlo con el botón de arranque, vamos a presionar, va a pasar energía, me energiza la bobina. Cuando la bobina se energiza, se cierran sus contactos abiertos, los dos cambian de estado, de ser abiertos se vuelven cerrados. Al volverse cerrados, se pasa la corriente aquí y me va a encender el foco. Eso es lo que va a hacer. Y lo va a mantener encendido ahí todo el tiempo que la bobina esté energizada. Se va a apagar cuando yo presione el botón de paro. Dice ahí por eso, la función de la bobina es mantener el foco encendido mientras esté energizada. Los contactos normalmente abiertos, estos dos que pertenecen a esta bobina, cambiarán su estado, se volverán cerrados. Y al mantenerse cerrados, entonces se queda la bobina todo el tiempo energizada, se queda enclavada y el foco enciende. Vamos a hacer la conexión entonces. Vamos a seguir los pasos que hemos seguido hasta hace unos momentos. Y dice, de la línea, la salida del interruptor a la entrada del botón de paro. De la salida del botón de paro, que es aquí, la vamos a llevar a la entrada del botón de arranque, sería aquí. De la entrada del botón de arranque vamos a energizar la bobina, o sea, de aquí vamos a energizar aquí. Y de la salida de la bobina, que sería esto, nos vamos a ir al neutro. Entonces, aquí y aquí. Ya tenemos ese primer escalón. Vamos a ver el puente que está formando el botón de arranque. O sea, este sería aquí y aquí. Me dice que es de la entrada del botón de arranque, se va a la entrada de un contacto abierto de la bobina, sería este. De la salida de ese contacto abierto de la bobina, aquí, sería esto, se iría a la salida del botón o a la entrada de la bobina. Entonces vamos a llevarlo a la salida del botón. Terminamos el puente. Se supone que con este puente, al energizarse la bobina, se cierra y entonces todo el tiempo me mantiene energizada la bobina. Vamos a continuar con el segundo escalón, que sería la entrada de un contacto normalmente abierto, cualquiera de los que ya habíamos mencionado antes, va a la salida del botón de paro o a la entrada del botón de arranque. Vamos a ponerlo a la salida del botón de paro. La salida de este contacto abierto, que es esta, va a la entrada del foco. Vamos a agarrar el foco verde. Y la salida del foco va a ir a la salida de la bobina o lo podemos mandar al neutro. Vamos a llevarlo ahí, que es más corto. Ya tenemos conectado todo. Se supone ahora que cuando yo energice, el circuito se va a mantener tal y como está. No va a ocurrir nada. Ningún foco se va a encender. Cuando yo presione el botón de arranque, entonces el circuito se va a energizar. Vamos a ver si es cierto. Ahí encendió el foco verde. ¿Por qué? Porque pasa la energía aquí, presionamos, se fue a la bobina. Al energizarse la bobina, cambian de estado estos, de ser abiertos, cambian a cerrado. Se mantiene la bobina energizada. Entonces también se cierra y me mantiene el foco encendido. Para yo apagar este foco necesito mover este botón de paro, y cuando yo presiono el botón de paro se supone que se desenergiza la bobina. Al desenergizar la bobina,
estos vuelven a su estado normal, que era abierto, y el foco se va a apagar. Ahí está, el circuito está funcionando bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Se energiza la bobina, se queda enclavada por este puente, el foco encendido, y para apagarlo presionamos el botón de paro. La bobina se desenergiza y se vuelve a apagar el botón. Una vez más. Para desenergizar ahora todo el circuito, aunque aparentemente no está haciendo nada, botamos el interruptor termomagnético. ¿Ok?